Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar como siempre con las plegarias que saldrán en pantalla y si queréis también las podéis descargar en PDF, que están en el enlace. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la bodhidad para el bien de los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la bodhidad para el bien de los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la bodhidad para el bien de los seres. Que todos los seres sean felices y tengan las causas de la felicidad. Que queden libres de sufrimiento y de las causas de sufrimiento. Que no estén nunca apartados de la suprema felicidad en la que no hay sufrimiento. Y que permanezcan en la gran imparcialidad, libre de apego a los allegados y de aversión a los extraños. Hasta que llegue a la esencia de la iluminación, me refugio en los Budas. Igualmente me refugio en el Dharma y en la Sangha de Bodhisattvas. Así como los Sugatas del pasado desarrollaron el espíritu de la iluminación y pasaron por los sucesivos niveles del aprendizaje del Bodhisattva, yo desarrollaré también el espíritu de iluminación en beneficio de los seres y me ejercitaré gradualmente en las prácticas correspondientes. Ante el poderoso y noble Avalokitesvara y ante todos los victoriosos y sus hijos presentes en las 10 direcciones y los 3 tiempos, me inclino con total veneración. Ofrezco flores, inciensos, lámparas, perfumes, comida, música y otras ofrendas tanto reales como mentalmente creadas, y ruego a la multitud de seres nobles que las acepten. Confieso todas las acciones negativas, las 10 no virtuosas y las 5 de retribución inmediata, cometidas con la mente dominada por la negatividad, desde tiempos sin principios hasta el presente. Me alegro por el mérito de toda la virtud acumulada en los 3 tiempos por los Sravakas, Pratyekabuddhas, Bodhisattvas, seres ordinarios y demás. Ruego que hagáis girar la rueda del Dharma de los yanas generales, Mahayana y Hinayana, de acuerdo con las particulares mentalidades y motivaciones de todos los seres. Ruego que cuidéis con compasión de todos los seres hundidos en un mar de sufrimiento y que no paséis al nirvana hasta que el samsara no haya quedado vacío. Cualquiera que sea el mérito que he acumulado, que se convierta en una causa de la iluminación, de modo que pueda convertirme sin demora en un glorioso guía de los seres. Palden Sawer Lama Rinpoche, Dagi Chiwo Peme Tenshula, Katein Chimpo Gone Jinsute, Kusun Tuchi Ngoltu Saldus. Muy bien, vamos a empezar hoy este nuevo ciclo de enseñanzas de este precioso texto que ya recomendó la Lama. Es un texto que nos ayuda con todo lo que explicó la Lama sobre las enseñanzas del Oyon. O sea, es un texto complementario, es como una continuación. Es un texto que está compuesto en versos y que explica cómo generar el espíritu de la iluminación, cómo generar la bodhicitta y cómo ponerla en práctica. Y es un texto que es practicado por todas las escuelas de budismo tibetano. No es un texto que pertenezca a una determinada escuela sola. También es un texto que el Dalai Lama dice que si él ha entendido o entiende algo sobre la bodhicitta, es gracias a este texto,
que es un texto que recomienda mucho y que ha enseñado también, y es un texto muy bonito, muy valioso. Este texto surgió en India más o menos entre el siglo VII, finales del siglo VII y principios del siglo VIII. Entonces aquí vamos a utilizar la traducción del texto, que es el libro de la práctica del Bodhisattva, que es el texto que os sale en pantalla. Esto es el texto raíz, y después también vamos a utilizar pues, un comentario, que es este comentario que tengo aquí, que es la ambrosía de las palabras de Manjusri, que es un comentario que está escrito por Kunsan Palden, pero Kunsan Palden es un discípulo de Pato Rinpoche, y entonces pues recopiló todas las enseñanzas que había oído sobre el Bodhisattva Charyavatara de Pato Rinpoche y creó este comentario. O sea, es un comentario de Pato Rinpoche. Y este comentario empieza pues con unas explicaciones preliminares, no empieza directamente con el texto, sino que empieza con unas explicaciones preliminares. Y estas explicaciones preliminares empiezan pues explicando cómo enseña el Dharma un maestro, o diferentes tipos de maestros. Entonces empieza por lo más alto, empieza por cómo explica el Dharma pues el Buda como maestro, ¿no? Como un ser que ha estado y ha explicado el Dharma. Y entonces explica que un Buda explica el Dharma a través de los 3 prodigios. Y estos 3 prodigios significa que por el poder milagroso del cuerpo de Buda, todos los Budas tienen un pelo en el entrecejo enrollado, circular. Esto es uno de los signos característicos de todos los Budas, tanto del pasado, del presente como del futuro. Todos tienen este pelo. Y entonces este pelo emite rayos en todas las direcciones, y estos rayos pues atrae a los discípulos que tienen que ser enseñados. Después el segundo es por el poder milagroso de la mente de Buda. Pues Buda tiene la capacidad de conocer pues, el poder o la capacidad de todos estos seres o todos estos discípulos, y entonces sabe qué enseñanzas están más adaptadas a cada uno de los discípulos. Y después, por el poder milagroso de su palabra, y debido a su habla melodiosa, que dicen que tiene 60 características, ahora no las vamos a nombrar porque son muchas, entonces dice que puedes poner las enseñanzas en las lenguas de cada discípulo y según sus necesidades. Esto no significa que Buda pues hable todos los idiomas de todos los discípulos, significa que Buda expone las enseñanzas en su propio idioma, pero debido a este poder que tiene, pues cada discípulo entiende o escucha las enseñanzas en su propio idioma sin ninguna ayuda ni necesidad de ningún intérprete. O sea, esto es muy valioso. Hoy en día necesitamos intérpretes para todo. Entonces, en segundo lugar, va bajando un poco cómo explica las enseñanzas o cómo enseña un arhat. Y un arhat pues enseña mediante lo que se llama las 3 purezas. Y la primera de ellas es la pureza del oyente o del recipiente, que se llama. Y esto significa que gracias a su clarividencia, pues un arhat puede ver si los discípulos o los oyentes están capacitados para recibir las enseñanzas. Entonces, la segunda pureza es la pureza de la palabra.
Y significa que debido a que un arhat está libre de todo su velo emocional o de todos sus oscurecimientos emocionales, entonces un arhat tiene la capacidad de poder enseñar de un modo perfecto, con palabras perfectas, puras, inmaculadas, ¿no? De un modo claro y perfecto, tiene esta capacidad. Y la tercera pureza es la pureza de las enseñanzas. Y esto significa que debido a la memoria que tienen, pues conocen todas las enseñanzas de Buda, todos los sutras los conocen palabra por palabra, y entonces pues tienen la capacidad de poder enseñar sin poder omitir o poder añadir una sola palabra. Igual que yo necesito un montón de apuntes y un montón de cosas para poder explicar porque se me olvidan las cosas o porque no las conozco, pues los arhat tienen esa capacidad de que se lo saben de memoria y que los pueden pues enseñar de este modo. Después viene el tercer tipo, que son cómo enseña un erudito. Un erudito, la palabra en sánscrito que se utiliza en India es un pandita. Pandita se traduce como erudito o como sabio, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo enseñaban los panditas o cómo enseñaban los eruditos? Aquí hay dos tradiciones diferentes que vienen de la India. En la India, en ese tiempo, habían dos universidades que eran las más importantes de la India. Una era la Universidad de Nalanda y la otra era la Universidad de Vikramalashila, que eran las dos más importantes. Entonces, cada una de estas dos universidades tiene su tradición para enseñar. Entonces, la Universidad de Nalanda exponía las enseñanzas aplicando lo que se llama las 5 perfecciones. Estas son las enseñanzas. Después exponía los comentarios, pues usando lo que se llama los 5 apartados preliminares de presentación. Y después la tradición de la otra universidad, de Vikramalashila, pues primero dice que preparaba a los discípulos para recibir las enseñanzas y después utilizaba o las presentaba mediante las 2 confirmaciones. No vamos a entrar mucho en detalle porque esto no es muy importante. Entonces aquí se utiliza pues la primera, ¿no? La tradición de Nalanda. Entonces pues se explica utilizando estos 5 apartados preliminares de presentación, que son el autor, la procedencia de estas enseñanzas o de este tratado, la tradición a la que pertenece, el resumen general y su finalidad. Estos son los 5 puntos. Entonces vamos a empezar con el primero de los puntos, que es el autor. En este caso, pues el autor es Shantideva. Entonces, la vida de Shantideva más o menos se data, que fue más o menos entre los años, la mayoría está de acuerdo de los libros o de los apuntes que he mirado, de los textos, que está más o menos entre los años 685-87 hasta el 763. O sea, finales del siglo VII y hasta principios o mitad del siglo VIII. Dicen que no se saben más o menos exactamente, pero la mayoría está más o menos de acuerdo en estas fechas. Según las fuentes, fue hijo de un rey, Kalyanavalna, que es un rey, creo que estaba más o menos sobre el oeste de la India, y al nacer le pusieron el nombre de Shantivalnam. Shantivalnam significa armadura de paz o armadura pacífica.
y desde temprana edad ya mostraba pues una gran inclinación hacia la espiritualidad, y ya de pequeño le pusieron un preceptor que se decía de este preceptor que había conseguido la unión con Manjurri. Entonces Manjurri es una deidad, no sé si muchos lo conocéis o no, igual que Tara o Chenrezig. Por ejemplo, Chenrezig pues se dice que es la deidad que representa la compasión de todos los Budas, que tiene que ver más con la compasión, y Manjurri pues tiene más que ver con la sabiduría de todos los Budas. Se dice que es la deidad de sabiduría, ¿no? Entonces, pues este preceptor había conseguido la unión con esta sabiduría, y que Shantideva de pequeño pues ya tenía visiones y ya tenía muchos signos también de realización de esta divinidad. Entonces, pues Shantideva se fue criando en palacio y dedicaba mucho tiempo a ayudar a la gente, a ayudar a los pobres, a hacer buenas acciones. O sea, ya desde pequeño ya tenía esta trayectoria o esta inclinación hacia la bodhicitta, ¿no? Hacia ayudar a los demás. Y cuando cumplió más o menos 20 años, pues su padre falleció, y la noche antes de la entronización, o sea, al día siguiente lo iban a entronizar, pues tuvo un sueño, y en este sueño vio a Manjurri que estaba sentado en el trono que él en el que se iba a sentar al día siguiente, ¿no? En el que se iba a entronizar. Y entonces Manjurri le dijo que él era su maestro, Manjurri le dijo: yo soy tu maestro y este trono me pertenece a mí, por lo tanto en este trono no nos podemos sentar los dos, no hay sitio para los dos. Y también se le aparece Tara, y Tara le dice, o sea, le hace comprender que la vida mundana de la realeza pues puede ser un infierno y que no estaba hecha para él. Y entonces, pues esa misma noche, pues Shantideva, o Shantivarna, como se llamaba entonces, pues huye de palacio. Y entonces aquí tengo dos versiones. Tengo una versión que dice que cuando huye de palacio, pues huye al bosque, y entonces allí se encuentra con una chica, y esta chica la lleva ante un maestro, y entonces se dice que esta chica es una emanación de Tara, y este maestro es una emanación de Manjurri, y que permanece pues con este maestro durante 12 años practicando, meditando, y después de estos 12 años pues es cuando va a la Universidad de Nalanda. Y tengo la otra versión, que es la que pone en el comentario y en el libro del texto de la traducción, que dicen que directamente cuando huye del palacio ya va directamente al monasterio. O sea, hay estas dos, podéis elegir las dos o cualquiera de la que más os guste. Bueno, entonces llega al monasterio, y entonces allí pues ya recibe los votos de monje, y ahí es cuando le ponen pues el nombre Shantideva. Shanti es paz y Deva es deidad, ¿no? Deidad o divinidad. Entonces, pues más o menos deidad de paz o deidad pacífica, la traducción, deidad, divinidad, ¿no? Entonces, cuando está en el monasterio, bueno, el monasterio no, Nalanda no es un monasterio, Nalanda es una universidad, y Nalanda, pues no solamente se estudiaba el budismo, sino que era una universidad abierta en que pues también se podía estudiar pues desde los Vedas, hinduismo, lógica, matemáticas, no sé, astronomía, astrología, también se podía estudiar política, también se podía estudiar el arte de la guerra. Se dice que Nalanda
en sus tiempos más álgidos podía reunir dentro de la universidad a 10.000 estudiantes y 2.000 profesores. Y todos ellos, cada uno con su habitación, tanto los estudiantes como los profesores. O sea, fue una de las primeras universidades residenciales. Fijaros el tamaño que podía tener pues, para poder albergar tanta gente, ¿no? Tantos estudiantes, y se estudiaba de todo, ¿no? Pues dentro de esta universidad, es por la noche, se ve que por las noches se le aparecía, cuando él estaba en estado de meditación, se le aparecía Manjusri, y Manjusri pues le daba enseñanzas y le enseñó el Tripitaka entero. Muchos, no sé si muchos de vosotros no lo conocéis, os explico. El Tripitaka, Tri son 3 y Pitaka es cesta, son las 3 cestas, y son 3 grupos en los que se dividieron todas las enseñanzas de Buda. Todas las enseñanzas de Buda están divididas en estas 3 cestas. Entonces está el Sutra Pitaka, que es la cesta de los sutras, que están todas las enseñanzas de Buda que están relacionadas con la atención mental, con la meditación, con la atención mental, con la concentración, ¿no? Con el adiestramiento en estas cosas. Después estaba la segunda cesta, que es el Abhidharma Pitaka, que está relacionado con todas las enseñanzas que están basadas en la sabiduría. Y después, de esto hablaremos más adelante un poquito más, ahora es un poco, ¿no?, resumido. Después está la tercera cesta, que es la Abhidharma Pitaka, que están todas las enseñanzas que tienen que ver con la a ver, ya me saldrá la palabra. Con la disciplina, que es mi nombre, o sea, no me sé ni mi nombre ni la traducción de mi nombre. Todas las enseñanzas que tienen que ver con la disciplina. Entonces, Shantideva, pues en todas sus vidas anteriores ya tuvo que ser un ser muy especial, porque en esta vida pues no le costó mucho llegar a este tipo de realizaciones, ¿no? Llegó a realizaciones muy altas y por las noches pues escuchaba las enseñanzas, meditaba en estas enseñanzas, las realizó. Después también durante la noche escribió dos tratados o dos textos muy importantes, que uno es el Shilsha Samuchaya, que es el compendio de todas las disciplinas, y el otro es el Sutra Samuchaya, que se traduce como el compendio de todos los sutras. Estos 2 textos los estaba escribiendo, pero nadie lo sabía, todo esto lo hacía a escondidas. Después, pues claro, esto es su comportamiento por la noche, pero después por el día tenía otro comportamiento. Por el día, pues parecía que era como una persona muy vaga, que no hacía nada, que no estudiaba. Y entonces sus compañeros pues estaban como muy enfadados con él, ¿no? Porque, claro, todos hacían muchos esfuerzos por estudiar, por practicar, por aprender, memorizar, y él no hacía nada, ¿no? Solamente lo justo y necesario. Y entonces le pusieron un mote, que el mote es Busuku. Busuku en sánscrito significaba Bu, significa comer. Su significa dormir. Y Ku significa defecar. Hay 2 traducciones, creo que se puede traducir por defecar y también se puede traducir por andar, caminar, deambular. Se traduce de diferentes maneras en diferentes textos. Pero bueno, la traducción significa pues el que solo come, solo duerme y solo defeca o solo camina. Podéis traducirlo como queráis.
y le pusieron este monte, Busuku, y lo querían echar del monasterio, ¿no? Pero no lo podían echar del monasterio porque a pesar de que tenía esta actitud, pues él cumplía a rajatabla sus votos, no había roto ninguno de sus votos y por eso, pues si no rompían los votos, no lo podían echar del monasterio. Entonces los compañeros fueron a hablar con el abad y pensaron que la única forma que tenían de poder echarlo era que iban a hacer durante unos días, pues iban a hacer unas reuniones en el que diferentes monjes pues saldrían cada uno a explicar enseñanzas o a leer sutras y a hacer diferentes cosas. Y como él no sabía enseñar ni sabía nada de esto y no estudiaba y no hacía nada, pues pensaron que de esta manera se sentiría tan avergonzado que se marcharía del monasterio o de la universidad, ¿no? Entonces, pues se pusieron de acuerdo de que era la única manera y hablaron con el abad y bueno, entonces quedaron de acuerdo y se lo comunicaron que mira que durante un tiempo pues diferentes monjes iban a dar enseñanzas y que a él le había tocado dar un día enseñanzas y bueno, pues no se podía negar, ¿no? Entonces iban dando enseñanzas y cuando le tocaban a él, muchas veces las enseñanzas se hacían fuera del monasterio, porque en los patios, porque eran espacios más grandes, podían acudir más gentes, no había más espacio. Y el día que lo tocaba a él, pues para que todavía estuviera más avergonzado, le pusieron un tono altísimo, muy alto, que no tenía ni escaleras. O sea, no había manera de subir al tono, ¿no? Entonces le pusieron muchas ofrendas para que vieran pues que, claro, como no sabía que no merecías esas ofrendas y que hicieron muchas cosas para que se sintiera más avergonzado. Incluso también hicieron puertas abiertas y hicieron que acudiera pues gente del lugar, de los vecinos, y también invitaron al rey y a sus ministros. El rey era el mayor mecenas de la universidad, era el mayor, el que mayor ofrendas hacía y el mayor mecenas de la universidad. Entonces, claro, todo esto lo hacían pues para esto, ¿no? Para que se sintiera. Pero el día que le tocaba enseñar por la mañana, cuando la gente llegó, Shantideva ya estaba encima del trono y ni sus compañeros ni nadie se había dado cuenta ni sabían cómo había subido al trono, ¿no? Se quedaron extrañados porque no había escaleras, ¿no? Y entonces, ahora viene lo más gracioso, ¿no? Porque se sentó en el trono y entonces preguntó allí a la gente que había en la multitud, preguntó: a ver, ¿qué queréis? ¿Queréis que os recite algo, que os dé alguna enseñanza que ya sepáis, que hayáis escuchado antes y que ya sepáis? ¿O preferís escuchar algo nuevo que no habéis escuchado antes, algo que es nuevo totalmente? Ostras, encima pues los compañeros, ostras, va a explicar algo nuevo, ¿cómo puede ser? Si no sabe nada, ¿no? Encima es como si fuera más cachondeo, ¿no? Y entonces pues todo el mundo se pusieron de acuerdo en que querían escuchar algo nuevo, ¿no? Alguna enseñanza nueva. Y entonces aquí es cuando empezó a explicar el Bodhisattva Charyavatara, empezó a explicar este texto. Entonces, pues fue explicando este texto y conforme lo explicaba, pues la gente se quedaba, ¿no?, extasiada, con la boca abierta, ¿no?, alucinando por todo lo que estaba explicando. Y entonces, cuando llegó al capítulo 9, el capítulo 9 es el capítulo que trata sobre la sabiduría, y dentro del capítulo 9, la estrofa 34, que dice: cuando ni la existencia ni la no existencia están ya presentes en la mente,
A la mente no le queda otra opción que descansar perfectamente sin ningún concepto. Entonces, cuando empezó a recitar esta estrofa, entonces empezó a elevarse levitando por encima del asiento mientras iba recitando, y dicen también que sobre su cabeza apareció un manjurri y la gente lo podía ver. Y entonces, pues mientras iba recitando, pues cada vez se iba haciendo más pequeño, se iba escuchando su voz, pero se iba haciendo más pequeño hasta que desapareció. Y entonces aquí fue cuando todos sus compañeros pues se sintieron arrepentidos de lo que habían hecho, se habían dado cuenta de que tenían entre ellos a un Buda, tenían a un ser muy realizado y que lo habían tratado muy mal, lo habían intentado avergonzar, lo habían tratado fatal, ¿no? De una manera muy mala. Y estaban arrepentidos. Entonces, en esa época en las universidades habían personas, eruditos, panditas o monjes, que tenían muy buena memoria, y entonces empezaron a escribir y a recopilar todos estos versos, todas estas estrofas, y cuando las recopilaron, pues empezaron a intentar ponerse de acuerdo, a ver si estaban de acuerdo, y salieron 3 textos diferentes, que uno tenía sobre las 700 estrofas, había otro de 1000 estrofas, y después salió un tercer texto que tenía más de 1000 estrofas. Y como no estaban de acuerdo, pues claro, decidieron ir a buscarlo para que volviera o para que le dijeran que el texto era el corriente y que cuál era lo correcto, ¿no? Y después de meses buscándolo, lo encontraron en una cueva y le pidieron de volver al monasterio. Y Shantideva le dijo que no, que ya su época en el monasterio ya había pasado y que quería vivir como un yogi, como un eremita, ¿no? Pero les ayudó a ponerse de acuerdo y les dijo que el texto correcto era el de 1000 estrofas, dividido en 10 capítulos. Y aparte de esto, pues le dijo dónde tenía escondidos los otros 2 textos que había escrito, el Shiksha Samuchaya y el Sutra Samuchaya, que los tenía escondidos en su habitación encima de unas vigas, porque él cuando recitó el Bodhisattva Shayavatara hizo mención de estos textos, y entonces pues le dijo que los tenía escondidos en su habitación. Entonces, después de esto, pues Shantideva pues corre muchas aventuras y hace muchos milagros, pero esto ya no lo vamos a explicar. Lo dejamos aquí, su vida. Entonces, en India se escribieron muchos comentarios de este texto, se hizo muy famoso, y en el siglo VIII pues fue cuando se introdujo el budismo en Tíbet. Y uno de los principales maestros que introdujo el budismo en el Tíbet era Shantarashita. Shantarashita fue un monje también de la Universidad de Nalanda. Y fue el que llevó este texto al Tíbet. Y entonces allí en el Tíbet, pues también se tradujo al tibetano, se hicieron comentarios. Este texto, como ya he dicho, estaba dividido en 10 capítulos y después lo explicaremos un poco más en detalle, ¿no?, cómo se divide, pero principalmente está basado en esto. Primero, cómo poder generar o cómo poder desarrollar la bodhicitta a través de la aspiración, y después pues la segunda parte es cómo poder poner esta bodhicitta en práctica, y esto lo hace a través de las 6 paramitas. Entonces este texto en Tíbet solo se mantuvo pues a nivel de monasterios. Era un texto sagrado que los monasterios pues se recitaba, se estudiaba, pero afuera de los monasterios no era un texto que la gente conociera. Y esto fue así hasta que vino Patul Rinpoche.
¿no? Patrul Rinpoche hemos hablado en muchas enseñanzas de él, porque fue uno de los mejores maestros del siglo XIX. Dedicó su vida completamente a la práctica y a la propagación de este texto. Viajó por el Tíbet, estuvo 50 años de su vida viajando por el Tíbet y dando enseñanzas. Se dice que dio este texto más de 100 veces y esto daba enseñanzas. Muchas veces las enseñanzas suyas duraban 2, 3, 4 y 5 meses explicando el texto. O sea, eran meses y meses explicando cada día el texto. No es como aquí que hacemos 1 hora y media a la semana y ya es mucho. En Tíbet las enseñanzas son mañana y tarde y horas de enseñanzas y de explicaciones. Y entonces, pues como dije al principio, este comentario está basado en sus enseñanzas conseguidas o reunidas por uno de sus principales discípulos, que es Khun Sampalden, ¿no? Las recogió, las recuperó. Entonces, vamos a ver, como es muy importante, vamos a ver un poquito la historia de Patrul Rinpoche. Hoy, como veis, es un poco todo tranquilo. Empezamos con biografías y cosas tranquilas para que no os asustéis, pero poco a poco ya iremos subiendo el nivel de las enseñanzas, ¿no? Entonces, Patrul Rinpoche fue reconocido desde muy pequeñito, desde niño, como una reencarnación, y ya desde pequeño pues fue puesto en su monasterio. Entonces los monasterios tienen un sitio que se llama el Labran, que el Labran es como la casa, ¿no? La casa o la residencia de los grandes maestros, ¿no? Y en estas residencias pues los grandes maestros pues tenían todo tipo de comodidades, eran espacios grandes, ¿no? Espaciosos, que tenían todo lo que necesitaban para poder estudiar, para poder practicar. Esto es el Labran, ¿no? Como la residencia de estos maestros. Y después también tenía pues a sus discípulos y a sus monjes. Pero él esta vida pues no le atraía, no le gustaba. Y cuando fue grande, bueno, ya cuando sobre los 20 años, es también como Shantideva. Shantideva abandonó el palacio a los 20 años y Patrul Rinpoche pues también abandonó su monasterio pues a los 20 años, y entonces pues a partir de ahí estuvo 50 años pues en plan vagabundo, sin posesiones, como un yogi. Si le hacían ofrendas por el camino, pues él, en el sitio donde le daban las ofrendas, ahí los dejaba. Iba como un mendigo, ¿no? La gente pues no lo conocía, muchos no sabían cómo era. En esa época no habían Facebook, ni Instagram, ni selfie, ni fotografías. Entonces era muy famoso a nivel de nombre y de enseñanzas, pero la gente no lo conocía porque él iba como un mendigo totalmente, ¿no? Incluso, ¿no? Por ejemplo, si iba por un camino y pedía algún grupo, si se podía unir al grupo, pues la gente del grupo le decían, sí, te puedes unir al grupo, pero a cambio de unirte al grupo, pues tienes que ir a recoger leña, buscar agua, hacer fuego, calentar el agua y hacernos té y cosas. Y él, pues como una persona, pues, lo hacía todo, ¿no? Claro, muchas veces después las personas se enteraban de que era un gran maestro y se quedaban arrepentidos totalmente de cómo lo... Pero él vivía de esta manera, no se preocupaba, ¿no? No tenía casa, no tenía posesiones, no tenía familia. Otra historia, pues él compuso varios textos, textos, ¿no? Uno de ellos, que es muy famoso, incluso en esta época está en libro, es Las palabras de mi perfecto maestro, que es un texto pues que
habla sobre los preliminares. Y este texto pues se hizo muy famoso y corría de boca en boca, aunque él lo explicaba, pero iba corriendo, ¿no?, de boca en boca. Y entonces pues una vez él llegó a un monasterio y pidió si se podía quedar allí unos días, le preguntó al abad, y se ve que al abad pues este peregrino le cayó bien y le dice, sí, te puedes quedar aquí y como me has caído muy bien, pues te voy a dar unas enseñanzas que son de un maestro muy famoso y muy bueno, y estas enseñanzas son muy buenas. Total, que el abad le dio a Pato Rinpoché las enseñanzas sobre las palabras de mi preciso maestro, que era el texto que había compuesto Pato Rinpoché. Pero Pato Rinpoché escuchaba y ahí sí, escuchó las enseñanzas normalmente, ¿no?, y no decía nada. Y entonces, un poco más adelante, pues uno de esos días el abad le dice a Pato Rinpoché, le dice, mira, dentro de unos días, quédate aquí porque dentro de unos días va a venir el gran famoso y realizado Pato Rinpoché, que es un ser que ha compuesto unos textos y unas enseñanzas muy buenas y tienes que conocerlo, quédate aquí, estas enseñanzas que yo te he dado son suyas y es un gran maestro, ¿no? Y entonces Pato Rinpoché dice, bueno, dice, quizás no será para tanto, dice, quién sabe si ese lama es un ser tan realizado como dice, ¿no? Diciendo eso de él, ¿no?, porque estaba hablando, ¿quién sabe si es un lama tan realizado como dice la gente? Lo mismo no es nada, ¿no? Y entonces el abad se enfadó con él y le dice, pero tú cómo te atreves a decirte esto de un maestro realizado, que has escuchado enseñanzas suyas, ¿tú cómo te atreves? Y se enfadó mucho y le dijo, vete del monasterio, no te quiero ver aquí, no quiero que vuelvas, ¿no? Y entonces pues Pato Rinpoché se fue, pero claro, a los pocos días volvió porque tenía que dar enseñanzas en este monasterio, ¿no? Y entonces, claro, pues el abad lo vio y se quedó tan avergonzado, claro, al final la historia no termina también, porque se sintió tan avergonzado el abad que abandonó el monasterio, se fue, no podía, su orgullo no le permitía, ¿no? Pero claro, Pato Rinpoché preguntaba a los demás, pero ¿cómo se va esta persona si me ha explicado estas enseñanzas tan bien y explica tan bien, ¿no? Y todo, ¿no? Y claro, la gente le decía, pero si te están explicando tus propias enseñanzas, ¿por qué no dices nada, no? Dices, no, porque yo aunque escuche estas enseñanzas y las haya escuchado antes y las escuche de otras personas, pues siempre aprendo cosas, siempre aprendo algo nuevo, ¿no? Y entonces esta era la manera de escuchar cómo se tiene que hacer, ¿no? Como hace Pato Rinpoché, porque nosotros a veces escuchamos las enseñanzas varias veces y ya creemos que no las sabemos o que sabemos más y que no nos importa y no ponemos atención. Y Pato Rinpoché escuchaba, como se dice, que es con la mente de principiante. Él escuchaba, eran enseñanzas que había compuesto él, pero las escuchaba con una mente de un principiante, como si fueran nuevas, y de esta manera pues siempre aprendía cosas nuevas y pues no sé, es la manera como tenemos que escuchar las enseñanzas. Y esto pasa muchas veces, ¿no? Que escuchas y después, aunque sean del mismo maestro, las mismas enseñanzas, como cada vez vas entendiendo un poquito más, pues puedes entender cosas que las veces anteriores no has entendido y aparte pues que se te van quedando más y las vas memorizando. Y bueno, está muy bien, ¿no? Más historias de Pato Rinpoché, ¿no? Pues hay otra historia que también pues iba por ahí caminando y se encontró con una señora que hace poco había quedado viuda, se había quedado sin marido y entonces pues iba con sus hijos pequeños y llevaba uno de en brazos
Y Patrul Rinpoche pues se ofreció a ayudarla y la ayudó con los niños, con la comida o sea, Patrul Rinpoche es como si hacía de padre, ¿no? Y cuando estaban llegando a la ciudad, pues Patrul Rinpoche, no, primero la mujer le dijo: oye, ya que estamos juntos y que te llevas tan bien con mis hijos y que cuidas tan bien, nos podíamos casar, ¿no? Y Patrul Rinpoche le dijo: no, yo no me puedo casar, ¿no? Y la mujer pues le insistió varias veces, pero como veía que no, pues dice: no nos podemos casar. Dice: hemos llegado hasta aquí, hasta la ciudad, y ahora aquí nos tenemos que separar. Dice: pero dentro de 2 días nos encontraremos en aquel monasterio que hay allí al fondo. Dentro de 2 días nos volvemos a encontrar allí. Entonces, en ese monasterio, Patrul Rinpoche tenía que dar iniciaciones. Y entonces, pues a los 2 días ella fue y Patrul Rinpoche estaba dando iniciaciones. Y entonces Patrul Rinpoche, cuando se dan iniciaciones, pues la gente pasa por delante para recibir las iniciaciones y normalmente pues dan ofrendas al maestro. Ofrendas que pueden ser ofrendas de comida, tanto té como mantequilla, pueden ser figuras, pueden ser oro, plata, joyas, que depende de cada uno, pues hacían ofrendas, depende de... Y él normalmente cuando iba a los monasterios y daba iniciaciones, pues dejaba las ofrendas donde se las dejaban, pues ahí las dejaba. Pero esta vez dijo que no, que esta vez quería las ofrendas y que se las dejaran ahí al lado y que las quería, ¿no? Y entonces esta mujer, como normalmente cuando se daban iniciaciones podían haber miles de personas, unas colas largas, pues claro, cuando estaba a lo lejos pues no le veía la cara y no sabía quién era, ¿no? Pero conforme se fue acercando y se dio cuenta de quién era, pues entonces pues le pidió disculpas, no estaba muy... Y le dices: no te preocupes, no pasa nada, dice... Y no pasa nada, dice: mira, todas estas ofrendas que tengo aquí son todas para ti, para que te cuides y para que cuides de tus hijos. O sea, le dio todas las ofrendas que había conseguido, que podían ser montañas de cosas, para que la mujer pues, pudiera cuidar de sus hijos. O sea, aquí vemos, ¿no?, cómo era Patrul Rinpoche. Se despreocupaba totalmente de todo. Vale, entonces el Bodhisattva Charyavatara era el único texto que Patrul Rinpoche llevó durante estos 50 años encima con él. Era su texto, lo llevaba consigo, lo enseñaba, pero no solamente lo enseñaba en los monasterios. Después, otra cualidad que tenía Patrul Rinpoche es que, claro, normalmente enseñaba en todos los monasterios de diferentes tradiciones, y cada tradición tiene sus maneras de enseñar las diferentes enseñanzas. Y él tenía la capacidad de poder enseñar en los diferentes monasterios de acuerdo a la tradición de cada monasterio. Esto es debido, bueno, era un movimiento que se creó en Tíbet, que es un movimiento no sectario, un movimiento Rime, en que compartían enseñanzas, se compartían, y entonces tenía esa capacidad. Pero aparte de enseñar en los monasterios, pues también enseñaba a la gente fuera de los monasterios, a grandes grupos. Se podían reunir miles de personas a su alrededor y él pues enseñaba de manera que todas las personas pudieran entender de una manera fácil, y a través de este texto pues enseñó el camino Mahayana a muchas personas. Entonces, muchas personas se beneficiaron con estas enseñanzas y entraron en el camino Mahayana, y entonces es como estas enseñanzas o este texto se extendió por el Tíbet y ha llegado pues hasta nosotros, ¿no? Hasta esa época, hasta la época de Patrul Rinpoche, pues estaba más escondido a nivel de monasterios y no salía. Pero a partir de Patrul Rinpoche, o sea, del siglo XIX, pues se extendió por todo Tíbet, se crearon muchos comentarios y pues se ha hecho muy famoso. Vale, entonces esto es el primer punto, que era pues
la vida, ¿no? La vida de Shantideva. Entonces el segundo punto es se llama las fuentes escriturales o las fuentes de dónde proceden estas enseñanzas. Entonces, estas enseñanzas, aunque él lo escribió, es un texto nuevo, o sea, él lo escribió, salió de él mismo, pero no es algo que él se haya inventado, sino que está basado en unas fuentes muy fiables y está basado, todo este texto, este tratado del Bodhisattva Charyavatara, está basado en los sutras, ¿vale? O sea, las fuentes escriturales, viene de los sutras. Entonces, dentro de estas fuentes, ¿a qué tratado, qué tipo de tratado pertenece? ¿A qué tradición pertenece este tratado? O sea, dentro de los sutras podemos distinguir entre los sutras hinayanas y los sutras mahayanas. Entonces, pues dentro de los sutras pertenece a la tradición mahayana. Después, estos ya son tres, hemos visto el autor, las fuentes escriturales y la tradición a la que pertenece este tratado. ¿No? Estos son los 5 puntos que vienen de la tradición de Nalanda. Entonces el cuarto es un poco el resumen de lo que trata, de qué trata este texto. Pues como hemos dicho antes, este texto trata de la disposición mental de generar la bodhicitta, y después ponerla en práctica. Por lo tanto, esto trata de cómo generar y cómo poner en práctica la bodhicitta. Es como un resumen de lo que trata. Y después el último es el propósito de este tratado. Y el propósito de este tratado, en principio el propósito que tenía este tratado cuando lo expuso Shantideva era pues que lo conocieran toda la cantidad de monjes y la cantidad de personas que habían pues cuando él lo expuso, el día que lo expuso en la Universidad de Nalanda, ¿no? Por un lado era pues dar a conocer a sus compañeros este texto, pero después, además de este propósito, pues su siguiente propósito era para que este texto se pudiera extender y pudiera ser de beneficio pues a todos los seres, y lo ha conseguido, ¿no? Porque se ha extendido y ha conseguido que muchos seres lo puedan estudiar, lo puedan practicar, ¿no? Por lo tanto, ya hemos hecho como un poco la introducción. Vale, después el siguiente punto que explica este comentario es un poco la manera de escuchar las enseñanzas. Ahora ya estamos un poco centrados y sabemos quién las compuso, sabemos de dónde vienen, sabemos en qué están basadas, para qué sirven, qué propósito. Entonces ahora tenemos que ver la manera de escuchar las enseñanzas. Y entonces aquí el primer punto que es importante es la motivación. Aquí habla de cómo los discípulos o cómo los estudiantes deben de atender las enseñanzas, cómo escuchar las enseñanzas, ¿no? Y entonces aquí explica que lo principal es la motivación que tenemos en la mente. Y entonces, pues esto tenemos que reflexionar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, aquí pone el ejemplo, ¿no? De que si nosotros, claro, estas reflexiones las habéis hecho en las enseñanzas del Hoyo, ¿no? Si nosotros pensamos o reflexionamos que en todas las vidas anteriores la cantidad de seres o todos los seres han sido nuestros padres, nuestras madres, y que todos estos seres nos han querido, nos han cuidado, y que todos estos seres ahora están sufriendo y que intentan salir y hacer cosas, acciones para ser felices, pero estas acciones lo único que hacen es que se hundan más todavía en el sufrimiento y que les cueste más salir, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de que
este es nuestro objetivo, ¿no? Es nuestra práctica, intentar sacar a todos estos seres de este sufrimiento. Pues esta es la motivación más grande que podemos tener, ¿no? Mientras más grande es la motivación que podamos tener, pues más ganas pondremos en entender, en escuchar las enseñanzas, en poderlas entender, en poderlas poner en práctica, ¿no? Menos nos dejaremos llevar por la pereza, o sea, más coraje, ¿no? Esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos que invitar a nuestra casa a cenar a un grupo muy grande de personas, pues entonces, cuando estemos en la cocina, pues nos pondremos no muy activos y correremos de un lado a otro y nos preocuparemos mucho porque todas estas personas que hemos invitado a comer, el que coma o no, dependen de nosotros, ¿no? Y mientras más personas dependan de nosotros para comer, pues más esfuerzo vamos a poner en que todo salga a punto y que salga bien, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, entender que si nosotros, el beneficio que podemos dar a los seres, o que los seres pueden recibir de nosotros, depende de nosotros, pues esto nos da más fuerza, nos da más energía, ¿no? Esta es la manera que nosotros tenemos ahora de ayudarles, ¿no? Pues ahora a nuestro nivel la principal manera es generar este sentimiento, generar esta bodichita con muchas ganas e intentar que estén todos dentro, ¿no? Esta es la motivación. Después viene la conducta. La conducta, aquí dice Pato Rinpoche que cuando escuchamos las enseñanzas hay unos defectos que tenemos que evitar. Principalmente son 3 defectos, ¿no? Que entonces, el primer defecto se llama recipiente boca abajo. Y este primer defecto es cuando estamos escuchando enseñanzas y estamos distraídos y estamos mirando a nuestro alrededor y estamos pensando en otras cosas, estamos haciendo la lista de la compra, en lo que vamos a hacer después, ¿no? Y esto se dice que es como si fuéramos un recipiente boca abajo. Un recipiente boca abajo en el que todo el néctar o todo el líquido que se echa encima pues va resbalando y entonces no entra nada en este recipiente. Lo mismo se moja un poquito, pero después al momento se seca y no ha entrado nada, porque estamos totalmente distraídos, ¿no? El siguiente tipo es el recipiente perforado. Aquí este es el segundo problema que tenemos al escuchar, que aquí es un recipiente boca arriba, pero tiene un agujero en el centro. Y entonces sí, aquí vamos escuchando, estamos atentos, pero aquí quizás la motivación no es correcta, no es potente, ¿no? Entonces no hay mucha atención y no nos acordamos, estamos escuchando, pero no ponemos interés por lo que escuchamos. En el primero uno está distraído y está haciendo otras cosas, pero aquí está escuchando, pero falta, ¿no? Esta motivación, falta este poner ganas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Sí, ahora sí, tal como escucho las enseñanzas las voy entendiendo, ¿no? Pero ahí las dejo y conforme pasan los días voy olvidando y pasa una semana y ya no me acuerdo de mucho y pasan 2 semanas y ya me he olvidado de todo, ¿no? Es como este recipiente que se va llenando, pero por este agujero se va vaciando poco a poco y ya pues pasa un tiempo y ya no nos acordamos de nada. Y después está el tercer tipo de recipiente, que es el recipiente que está boca arriba, pero está con veneno. Y aquí escuchamos, estamos atentos, pero aquí la motivación no es la correcta. Fijaros cómo está relacionado, ¿no? En el primero no hay ningún tipo de motivación y te olvidas, te vas desde las enseñanzas. En el segundo hay un poco de motivación,
y bueno, absorbes un poco, pero te olvidas. Y en este tercero hay motivación, pero la motivación no es correcta. ¿Qué significa esto? Significa que podemos estar escuchando estas enseñanzas porque, no sé, por ejemplo, pues hemos montado una escuela de terapias y bueno, pues estas enseñanzas pues las podemos enseñar como unas terapias, o quiero escribir un libro, o quiero enseñarlas por ahí con la motivación de que la gente me escucha y hacerme famoso, ¿no? Pues me hago famoso, no sé, con este tipo de motivación. O también podemos escuchar las enseñanzas con una mente en la que hay negatividad, ¿no? Estamos enfadados, o estamos escuchando las enseñanzas con una mente orgullosa, sí, si esto que me explican yo ya lo sé y yo lo entiendo mejor que el maestro que me lo está explicando, ¿no? O sea, esto es el veneno, el veneno. La persona lo entiende y lo asimila todo, pero esta persona lo está mezclando con su propio veneno. Entonces estas enseñanzas están envenenadas, ¿no? Entonces no son correctas. Entonces no dan un tipo de resultado correcto. Vale, entonces... cuando escuchamos las enseñanzas es importante pues, evitar estos tres tipos de defectos o de problemas. Entonces aquí pues Buda en los sutras dice escuchar muy atentamente, del modo adecuado y recordar lo que oigáis y lo que yo os hablaré. O sea, escuchar bien, guardar lo que estáis escuchando en la mente y no lo dejéis que se olvide, no lo dejéis desperdiciar, ¿no? Entonces, yo pensaba que iba a dar más tema, pero veo que me he enrollado mucho y creo que lo vamos a dejar hoy aquí, porque prefiero que meditemos un poco. Si no, muchas enseñanzas, luego es lo que pasa, que intentamos absorber muchas cosas y luego nos cansamos y nos olvidamos de la mitad. Además, la Lama también me ha recomendado que tenemos que enseñar menos y un poco más de tiempo para la meditación. Por lo tanto, ahora vamos a meditar. Lo que pasa es que ahora, como estamos empezando, pues no hay mucho tema de meditación. Pero bueno, lo que podemos hacer es principalmente pues atención mental, relajación y atención mental, Shiné, que es un tema muy importante. Si algunos de vosotros ya habéis hecho o estáis haciendo las enseñanzas sobre el Oyon de la Lama y queréis también añadir las meditaciones, como vosotros queráis. Yo de momento lo que recomiendo es, pues vamos a practicar. Primero vamos a hacer, que hace tiempo que no se hace, vamos a hacer una meditación guiada, que es una meditación de atención al cuerpo y es una meditación de relajación, que está muy bien. ¿Vale? Entonces, como no tengo el gong a mano, pues lo hacemos sin gong. No te preocupes. Ah, lo tienes ahí, ¿no? Bueno, ya tenemos el gong. Vale, yo os voy guiando tranquilamente. Vale, entonces nos sentamos en una postura cómoda y empecemos poniendo atención a todo el cuerpo en general y principalmente ponemos atención pues a los puntos del cuerpo que están en contacto con el cojín, con el suelo, y ponemos atención a la postura que sea correcta. No la explico porque ya supongo que todos la sabéis, si no miráis los vídeos anteriores.
Entonces ahora pasamos la atención a los dedos gordos de los dos pies, los dos dedos a la vez. Y solamente tenemos que poner la atención de que tenemos la mente ahí puesta y notar la sensación. Y poco a poco el proceso es como si nos pasaran por un escáner, que pasamos la atención al siguiente dedo, al siguiente par de dedos, al siguiente, a la planta de los pies, al tobillo, vamos pasando poco a poco, subiendo la atención hasta que llegamos a las caderas, cada uno a su ritmo. Y si notamos molestia en algún punto, notamos algún tipo de dolor, entonces podemos parar un momento, poner la atención en ese punto. Si no, vamos siguiendo poco a poco y vamos viendo cómo esas partes se van relajando. Cuando lleguéis a las caderas, pasamos la atención a los dos dedos gordos de las manos y vamos haciendo el mismo proceso, pasando al siguiente par de dedos, al siguiente, a la palma de la mano, al dorso, la muñeca, y vamos notando las sensaciones hasta que llegamos a los hombros. Cuando llegamos a los hombros, pasamos la atención a la parte baja del tronco y poco a poco vamos subiendo tanto a nivel externo de la piel como a nivel interno de la columna, de los órganos, y vamos subiendo poco a poco, notando las sensaciones en los diferentes puntos. Pasaremos por la garganta, llegaremos a la cara, la boca, la nariz, los oídos, los ojos, hasta que lleguemos a la coronilla. Y cuando lleguemos a la coronilla, nos quedamos descansando en ese punto.
Si tenemos la conciencia o la atención mental arriba, entonces ahora imaginamos que nuestro cuerpo está vacío de órganos, es como una tienda de campaña, pero está lleno de líquido. Y entonces en los dedos gordos de los dos pies tenemos unos tapones que quitamos y a través de los agujeros va saliendo el líquido y vamos siguiendo el nivel por dentro del cuerpo, cómo va bajando, pero con este líquido también va saliendo todas nuestras enfermedades, nuestras molestias, todas nuestras emociones negativas, todo aquello que nos causa algún tipo de daño o sufrimiento, todo esto va saliendo con este líquido, hasta que al final nos quedamos totalmente vacíos y permanecemos en esa sensación de quedarnos limpios y vacíos de enfermedades, de emociones, de dolores, de todo.
Ahora, si estáis tranquilos en este estado, podéis permanecer observando los pensamientos si la mente está tranquila. Si ves que hay mucho movimiento, pues podéis poner la atención en la respiración o en sonidos, en lo que queráis. Y si no, pues permanecer tranquilos, observando los pensamientos, observando la mente.
Muy bien, vamos a terminar aquí. Vamos a terminar con las plegarias de dedicación. ¿Sí? Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con la sabiduría del héroe Manjusri, y del mismo modo que Samantabhadra, al practicar siguiendo los pasos de todos ellos, dedico completamente esta virtud, que en todas mis vidas no me separe de gurús auténticos, disfrute del esplendor del Dharma y, perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcancen pronto el estado de Vajradhara. Que sea capaz yo solo de conducir a todos los seres al estado de Buda, en especial desde ahora y hasta que llegue a la budidad, que no me olvide ni en sueños de los dos aspectos de la preciosa bodhicitta y que crezca más y más. Aunque se den circunstancias desfavorables, que sea capaz de tomarlas como ayudas para la bodhicitta. Namo Guru y joyas. Que el cuerpo, la palabra y la mente de este ser humano sean útiles a todos los seres infinitos como el espacio. Que todas mis acciones hagan un bien inmenso a los seres. Que mi continuo mental no surja ni por un instante pensamientos contrarios al sagrado Dharma. Y si surgieran, que no se cumplan. Pueda yo consumar todas las intenciones de todos los Budas de los tres tiempos. Que por la bendición de la obtención de los tres kayas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma, y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Samsa tere nyama pa mo tudare njikwa sa tere tengen jimbe do